Bienvenidos a un nuevo capítulo de Republic Podcast. De antemano dándole las gracias a cada uno de los suscriptores, oyentes que nos escuchan en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Y gracias por sus aprecios, comentarios, likes y views en los diferentes capítulos dados, como la entrevista de diseño y concepto con Joana y María Isabel, el de Bel Castro, el de la crisis en Canadá, el de Madrid y demás. De verdad, muchas gracias. En el día de hoy tengo un plato fuerte, excepcional, con dos personas que van a hablar de ese tema a nivel internacional. Pero sin antes, dar las gracias a nuestros patrocinadores, Guzmán García Hijos, EZRRHH. Si está buscando asesoría fiscal, financiera o su manejo de sus recursos humanos, puede contar con ellos en la Plaza Amstar Business, local 404, en Bávaro, Punta Cana. Guzmán García Hijos, EZRRHH. Y nuestra gente de Tu Workspace, que tiene un especial que van a ver más adelante, que están ubicados en la calle General Cambiaso, número 6, en Naco, justamente detrás del Supermercado Nacional de la Avenida Tiradentes. Tu Workspace, tu mejor opción para salón de eventos o para tu emprendimiento. Bien, hoy tenemos un capítulo excepcional sobre un país que mucha gente o poca gente habla, y quiero darle la introducción a Alberto y a Disraeli. ¿Cómo están? ¿Cómo diciendo? ¿Todo bien? Un aplauso. Alberto, Disraeli, Sí. Cuénteme ahora, o cuéntele a todos, ¿cuál es el tema a tratar en el día de hoy? ¿Cuál es el plato fuerte? Mira, primero saludar a todo el público de Republic Podcast. Gracias por el cariño, el aprecio y los comentarios que nos han dejado. Y más en este segmento de las internacionales. Ay, sí. Es de lo que más gusta. Me han escrito. Me van a sacar de aquí. No, para nada, Este tema es tendencia. Y de Israeli, que siempre nos acompaña, parte de Republic Podcast, siempre prepara unos temas exquisitos y, óigame, no hay desperdicio. De Israeli, hermano, ¿cómo tú estás? Todo bien, hermano. ¿Cómo estás? Bien, viendo que hoy nuevamente nos movemos para Europa. Y a la península ibérica de nuevo. Señores, hoy vamos a hablar de un país conocido por muchos, pero más desconocido por otros, que lo que más que lo conocen. Vamos a hablar de Andorra, del Principado de Andorra. De Israeli, lo primero es que hay que ubicar. ¿Dónde está Andorra? Exacto, eso te iba a preguntar. ¿Dónde está Andorra? ¿Dónde está Andorra Andorra? está en la península ibérica, junto con España y Portugal. Es un pequeño país en medio de los Pirineos, que es esa montaña o esa cordillera de montañas que divide España y Francia. Está prácticamente en el medio, es como un pequeño circulito, si se ve en un mapa, es donde se encuentra Andorra. Ok, una pregunta. Andorra se maneja por un principado, un presidente, un primer ministro. Es un principado, sí tiene un primer ministro que es el jefe de gobierno. Ok. Es un coprincipado que uno de sus copríncipes es el presidente de la República Francesa. Oh, Ok. sí. Esto se debe por lo que fue el título de Foix que ostentaban los reyes franceses. Fue recuperado de nuevo por Napoleón porque se había abolido durante la Revolución y se mantiene hasta la actualidad. Ok. O sea, Emmanuel Macron es copríncipe de Andorra, aparte del presidente francés. Y aunque sea una pregunta tonta, pero te la hago. Sí. ¿Cuál es el tipo de moneda que se maneja en Andorra? El euro. Usan el euro Ok. desde, creo, del 2012, si no me equivoco. Y otro dato importante, Andorra se encuentra dentro de lo que es la zona Schengen. No No, está en no- la... no se encuentra, No no se se encuentra. Tiene frontera abierta con España y Francia y de facto podría decirse que está dentro de la zona Schengen. No de manera oficial, pero tiene libre circulación. O sea, yo con un visado de la Unión Europea puedo ir, como Exacto. dominicano, puedo ir a Andorra. Exacto, porque te depuran por el puerto europeo que entras. Puedes entrar a Andorra. Aunque eso no quita que en un paso fronterizo, al no ser un país de la Unión Europea, no necesariamente está acatado a seguir las reglas comunitarias. Pueden hacer chequeo de vez en cuando. Como lo hace Suiza también, que O sea, aunque está dentro del Va- espacio vamos a Schengen- diferenciar algo. Ajá. Andorra pertenece a la Unión Europea. No.
Está dentro de la Unión Aduanera Europea. Que es muy diferente. Que es muy diferente. Que es parte de la Unión Europea, un mecanismo de libre entrada de mercancías, de productos, pero no es Miembro oficial. miembro oficial. Tiene acuerdos de colaboración. Al igual que Suiza, que Al igual muchas que personas Suiza, creen sí. que Suiza pertenece a la Unión No, Europea. no pertenece. 2 veces los suizos han rechazado ser parte de la Unión Pero Europea. sí está dentro de El espacio el Schengen. espacio Schengen. Sí. Ok, eso es muy importante. Muy importante. Ujú. Entonces, Muchas personas dirán, bueno, Otro dato, el otro copríncipe en principio sería el Papa, pero de oficio es el arzobispo de la Seu d'Urgell, que es una localidad catalana, y la parroquia de esa zona, el obispo de esa zona, se llama Joan Miralles. Se escribe Miralles, pero se pronuncia Miralles en catalán. Ok. Es el otro copríncipe, aparte del presidente excelente. francés. el idioma. El catalán. Oficial. El catalán. El catalán. El único país del mundo que habla catalán. País oficial, no como en Exacto. Cataluña, que el movimiento independentista lo vende como país. Lo vende como país. Bueno, es otro tema. Es otro tema que no entraremos. También ahora. igual, una persona puede hablar español ahí, puede hablar Ujú. francés e inglés. No, Sí. sin problema. Exacto, hasta portugués Exacto. también. Ok. podría Antes de que ustedes aborden el tema que van a abordar, más o menos tienen el dato de cuántos son habitantes en Andorra. Mira, el caso de Andorra, la población varía históricamente debido a la función económica. Si hay un buen ritmo de crecimiento, hay un crecimiento poblacional o a veces se mantiene estable. Actualmente ronda entre 80 a 85 mil habitantes. Ok. No es muy poblado. Ok. Estamos hablando de... Como un pueblo, vamos Sí. a decir. Exacto, más o menos. Estamos hablando de un país que tiene una superficie de algunos 468 kilómetros. Sí, 468 kilómetros. Y mayormente la mayor parte es inhabitable porque es montaña. Ujú. O sea, Vamos a decir que que más, la mitad es poblada. la población Exacto. se concentra mayormente en su capital, que es Andorra la Vieja. Andorra la Bella, sí. Ok. ¿La Ok. Bella o la Vieja? La Bella. La se Bella. dice La así Bella, en ok, catalán ok. también. Nosotros agarramos el tema de Andorra y primero quisimos poner estos En contexto. puntos tan básicos, ¿verdad? Ujú. Para que el que no conoce se ubicara y tuviera más o menos una idea de lo que es Andorra. Porque Andorra ha sido uno de los países o de los destinos en donde más ha crecido el sector inmobiliario y ha sido muy codiciado, ya tiene unos cuantos años en donde la demanda inmobiliaria está en su punto. Disraeli, Ujú. ¿qué es lo que está sucediendo con Andorra que todo el mundo quiere tener una propiedad allá? Lo bueno de Andorra es que tiene una fiscalidad bastante competitiva, relativamente baja. Con los vecinos que tiene, que son países con altos impuestos, como son Francia y España, sobre todo, hace que sea atractivo para que personas sea una opción de inversión o inclusive de una segunda vivienda. Luego entraremos en el tema de la vivienda, que se han ido creando algunas legislaciones. ¿De para eso. cuánto estamos hablando que es la presión fiscal de Andorra? Mira, prácticamente la mayoría de los impuestos, como el IRPF, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, tiene una fiscalidad o una presión de un 10%, todos, único. Y el impuesto de, digamos, indirectos generales, que es el impuesto general, es de 4,5. No es una presión fiscal muy alta, es relativamente baja. Si tú lo Se comparas aplican- con todos sus vecinos, Exacto. es Se demasiado aplican bueno. casi los mismos impuestos con España, pero con menor presión fiscal. Menor esfuerzo fiscal tiene el país. Ustedes saben que Andorra también ha sido muy codiciado porque tiene un índice de desarrollo muy alto, un INDH, índice de desarrollo humano muy alto. Creo que para el 2021 ocupaba más o menos la posición 40 Sí. y se estima de que ha mejorado mucho más. Ujú. Y también el PIB, el PIB per cápita por ciudadano también es bastante elevado. Tengo entendido que el PIB, PPA, Ujú. Es el andaba Power Pushing Parity. en andaba inglés, algo así. en per cápita en algunos 53.134. Que es Y el bastante PIB alto. nominal per cápita andaba en unos 42.029, con Sí, 0,8. eso es por encima de muchos países de la misma Unión Europea. Aparte de un país con un clima frío, en donde hay mucha seguridad, Sí. en donde se vive una vida relajada, pausada y con altos estándares.
Andorra, su posición también ha sido muy codiciada por las zonas montañosas que les rodean y se practica mucho lo que es el esquí. El esquí, es un esquiar. centro de esquí. Ujú. Prácticamente todo lo europeo en su mayoría van a Andorra a practicar este tipo de Exacto. deporte. Y si hay competiciones, es un sitio fijo para eso. Entonces, al igual, la seguridad bancaria en Andorra, ¿cómo es? Es muy buena, no es como se piensa que es laxa y que entra cualquiera. No, te hacen una buena depuración para tú invertir o abrir una cuenta en Andorra. Claro, tiene esos secretos fiscales y la protección que te daría un país con su sistema, que es un sistema bancario bastante importante en Europa y en el mundo. Ok, y la política, a nivel político, tengo entendido que Andorra cuenta con algunos 6 partidos. Sí, 6 partidos con representación en el Consejo del Principado, que es el Parlamento unicameral. Es bastante estable la política, no se ve esos rifirrafes que se verían en los países grandes entre políticos. O sea, es bastante, la alternancia es muy común. Se pueden llegar a formar mayorías fácilmente si se llega a un acuerdo. Casi siempre el partido de gobierno llega a tener mayoría absoluta y puede gobernar en solitario. Eso no quita que tenga que llegar a consenso con los demás bloques de la oposición para sacar un proyecto legislativo adelante. Andorra como tal, ante la gran escalada de conflictos, sabemos que es un país que no anda tampoco con beef o problemas con Exacto. otras naciones como tal, pero Andorra como tal, ¿cómo se compone su seguridad nacional? Que es importante que aunque sea un país seguro, uno no puede dejar de pasar este tema por alto porque también tiene unos vecinos que están sufriendo grandes temas de inseguridad, muchos de ellos por la migración masiva Ujú. y de indocumentados. ¿Cómo se protege Andorra? Andorra no tiene fuerzas armadas ni ejército. No tiene fuerzas armadas, sí tiene una policía que es el Corps Nacional de Policía, Cuerpo Nacional de Policía en catalán. Su seguridad depende de los ejércitos tanto franceses como españoles, son los que se encargan de la seguridad territorial del pequeño país. Es muy importante ese dato también porque las Es personas un dicen... país neutral también, Sí, al no tener bastante, ejército. bastante. Y creo que a nivel de embajada y consulado no tiene tanta presencia en el exterior. No, tiene muy poca. Creo que son 6 o 7 países que hay de delegaciones diplomáticas andorranas. Bueno, ya entendiendo este panorama de manera generalizada, vamos a lo que nos compete en sí. Ujú. ¿Qué ha pasado con el sector inmobiliario de Andorra? Mira, lo que ha pasado es que ha habido una especie de boom en el sector inmobiliario. Mucha gente... ¿Qué ha hecho que todo el mundo quiera invertir en El Andorra? atractivo, digamos, el clima, como tú mencionas, la seguridad, el ambiente relajado, la seguridad tanto física como jurídica que presenta, también la cuestión de los impuestos en tierra no son muy altos, eso hace, aunque como entraremos un poco más adelante a hablar de la legislación, para ellos evitar una especie de sobreoferta, están tratando de sacar algunas medidas legislativas. Ok, una pregunta, Israel, antes que te sigan el primer paso. Ujú. En unos capítulos anteriores hablamos de Madrid como un lugar nuevo para inversión que muchas personas de fuera. Sí. ¿Podríamos decir que Andorra podría también formar parte, al igual que Madrid, de esos lugares que están invirtiendo personas de fuera? Sí, podría yo ser. creo que eso... Yo creo que, perdón que te interrumpa, yo creo que hay algo muy irónico. Muchas personas corren a Madrid y muchos madrileños corren a Andorra. Es así. Esa es la realidad. Verdad, es verdad. Sí, hay un gran público, de ciudadanos españoles que han optado por irse a Andorra a trabajar, a vivir, etcétera. De hecho, uno de los nichos y donde también Andorra lo puso, diría yo, en el mapa, es que los youtubers Sí. optaron ir a Andorra. ¿Los youtubers tienen algún tipo de facilidad o tenían algún tipo de facilidad? No solo para los youtubers, en realidad para cualquier rubro, tanto profesionales liberales, inversionistas, empresarios, digamos, ¿qué pasó con los youtubers? Que muchos ser muy, ¿cómo te digo? Tendencia, o hace mucha tendencia, llamó la atención el movimiento, sobre todo con uno
que fue de los últimos en irse, el Rubius, no sé si lo Ok, conoces, sí. que armó un escándalo sobre todo en las televisoras de Corazón y esas cosas porque se movió a Andorra. Alguna gente, tú sabes, los izquierdistas diciendo, mira, ese insolidario que se va por eso, por el Rubio. No, hombre, el Rubio lo que no quiere es seguir que como autónomo, porque un youtuber es un autónomo. Y Y tributa. tributa. Poca gente tributa. se da cuenta de eso. Y Andorra en ese tipo de políticas fiscales Ujú. le es más Le favorable. es más favorable a ese tipo de personas. El portal Euronews, hace como una semana a la grabación de este podcast, saca un titular como este. Crisis inmobiliaria. Andorra se harta de los extranjeros ricos. Si estás buscando un lugar para una conferencia o para eventos de tu equipo, tu Workspace es tu opción. También tenemos planes para personas independientes, $10 al día, más ITEVIS. Y ahora mismo tenemos un especial de $15 para salones pequeños, más ITEVIS, y el 25% en oferta. Si vas de parte de Republic Real Estate, en el salón grande quedaría en $41 más ITEVIS. Tu Workspace, tu mejor opción. Hago esta breve pausa comercial para sugerirle que si usted anda buscando alguna asesoría fiscal, financiera, de contabilidad o manejo de recursos humanos, la gente de Guzmán García Hijos y EZRRHH son tu mejor opción. Están ubicados en la Plaza Amstar Business en el local 404 en Bávaro, Punta Cana. Si va de parte de Republic Real Estate y Republic Podcast, ellos te harán un descuento. Ellos alegan de que las alzas de las viviendas se han puesto ya un poco inasequibles porque la cantidad de inversionistas extranjeros de alto poder adquisitivo estaban como las apuestas, buscando como locos. Yo doy 200, no, yo doy 300, yo doy 400, yo doy 500. Y eso ha hecho una especulación en los precios. Y eso ha hecho, en esa misma medida, de que se hayan vuelto, que aparte de escasas, inasequibles en cuanto a los precios, porque los niveles de demanda son muy agresivos. Y también algunas rentas que no son muy altas han terminado o alquilando piso compartido o mudándose a municipios catalanes vecinos en España. Entonces, esto ha hecho que a la población natal de Andorra sea la más afectada. Y entonces tú luego te encuentras con noticias como esta. Andorra grabará la inversión extranjera inmobiliaria con un impuesto de un 3 a un 10. Muchos para los andorranos se le Sí, dice, andorranos. pero todavía sigue siendo muy por debajo para el resto de Europa. Ujú. ¿Qué tú crees que pueda pasar en Andorra en los próximos 5 a 10 años? Bueno, yo lo que creo que posiblemente esa medida se vaya a aprobar, porque hay consenso dentro del Parlamento para tratar de evitar que se le convierta una burbuja y así proteger el mercado inmobiliario. No tanto proteger, sino como darle una pequeña regulación. No creo que vaya a haber una corrida de personas buscando una segunda vivienda. No veo eso en el largo plazo. Sí va a haber cierta más rigurosidad para la hora de un residente pasivo. Un residente pasivo sería una persona que tiene la residencia en un lugar determinado, pero no vive prolongadamente. Puede vivir entre 90 días, 15 días. Digamos, es alguien que vive en otro lugar, pero tiene una residencia de segunda mano, de segundo uso. Puede darse eso. Sean más rigurosos y le pongan entre aumentar un poco el coste para poder acceder a la vivienda o a comprar la futura vivienda. De hecho, aún me voy más lejos. Hace como un mes, desde luego, contando desde la grabación de este podcast, Andorra tuvo que parar la inversión extranjera porque era tanta la demanda y el apuesto de dinero de gente buscando de manera Una aclaración, desenfrenada. no la inversión extranjera en general, sino la inversión extranjera en el rublo inmobiliario. Inmobiliario, claro. Gracias por Sí, por la porque muchos corrección. pensarán que fue que pararon todo a la demás actividad No. económica. En materia de inmobiliaria, ¿por qué? Era una locura. Entonces ellos dijeron, espérate, si seguimos así se nos va a descontrolar esto. Nosotros de por sí que siempre hemos tenido una estabilidad. Entonces,
vamos a poner una pausa para ver qué vamos a hacer. Exacto. Porque el nivel de demanda era muy, muy fuerte. Las construcciones se están haciendo a como de lugar porque es importante precisar, como dije en principio de este podcast, Andorra no se puede construir en todos lados. O sea, y ellos preservan mucho su medio ambiente y sus espacios. Ujú. Y como todo tipo de ciudad europea, crecen de manera organizada. Entonces, a la hora hay muchísima empresa queriendo invertir muchísimo dinero en Andorra, Ujú. queriendo desarrollar muchísimas cosas interesantes, pero lo de ellos es organizado. Sí. Organizado y el tema de la demanda ya parece ser que estaba afectando mucho al pueblo como tal, a los ciudadanos de Andorra, y decidieron hacer una intervención que, de segurísimo que sí, con ese nivel impositivo que ellos terminan o acaban de presentar para grabar, será como quiera un fly al queche para ciudadanos que vienen de pagar un 30, un 40. Un 46%. O sea, tú le hablas de como un pasa 3 a en un 10 España. todavía, Ajá. para ellos eso es No, una eso chelcha, es- como decimos en dominicano. Entonces, mi pregunta, haciendo un paréntesis, ¿qué diferencia tiene Andorra de otros países? O sea, que quiere detener esa burbuja, que no hay un régimen de consecuencias. O sea, en el sentido, para explicar mejor, que no tiene esa ambición desmedida, desbordante en base a la construcción. ¿Qué ha pasado en otro país? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es el parte diferenciador que tiene Andorra? Mira, yo creo, y de Israel me corroborará o me hará algún tipo de observación en cuanto al tema. Lo primero es que Andorra tiene un territorio, una superficie muy limitada. Aparte de, no todas las zonas son vivibles Edificables. o edificables para construir. Allá tú tienes 2 puntos que tú tienes que tomar en consideración. Lo tercero es que como país europeo, estos países suelen crecer bajo una planificación urbana. Y lo cuarto es que ellos viéndose en esta medida, puede que sea muy nueva para ellos, Ujú. ellos verán qué es lo más eficaz y lo más conveniente. De momento, ellos decidieron detener la inversión extranjera en materia inmobiliaria hasta que ellos definan un plan, ya sea en manera impositiva o ya sea en manera de cómo se irán haciendo los desarrollos. Como un país que no quiere que se le vaya todo a la deriva, inteligentemente ellos decidieron hacer una pausa para ver cómo pueden definir ese mecanismo que puede ser que sea nuevo para ellos. En otros países, muy diferente, a veces por falta de institucionalidad o a veces porque entienden que tienen la capacidad, son un poco más permisivos. Exacto. Ok, entiendo. Pero Andorra es muy pequeño, es muy chiquito, es muy centrado también el gobierno como tal. Entonces, en otros países, por ejemplo, qué sé yo, en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, cada estado se maneja diferente, cada estado tiene un sistema Hay total. políticas estatales y hay políticas federales. Y, Exacto. y no podemos comparar jamás en la vida ni nunca, eso es inimaginable, lo que es la superficie de Estados Unidos con la superficie de Andorra. Es tan tal que quieren llegar también a un techo de crecimiento poblacional para agregarle ese punto. Actualmente dije que rondaba entre 80 y 85. Ajá, 85, El sí. gobierno se ha propuesto de que llegue a un punto de 90,000, que ojo, es un poco alto para los estándares de ellos de población. Entonces, Esto coordinando con las parroquias, que sería el equivalente a una provincia o en la vecina España una comunidad autónoma. Ok. Como la principal... Ujú. no, en ese mismo orden, yo entiendo que ese es La diferencia. por ahora. Sí. Ellos probarán, verán si le es factible o no. Aunque, por ejemplo, Canadá detuvo totalmente la inversión, La inversión extranjera en materia inmobiliaria. inmobiliaria. Y tú dirás, pero Exacto. Canadá lo que mal es sobre terreno. Pero pero no todo Canadá es Canadá- habitable también. Canadá tiene otra situación. Canadá no todo es habitable y en Canadá también hay una escasez de mano de obra. Mano de obra. Ujú. Andorra no, el problema de Andorra no es ese. El Andorra problema de tiene ahora mucha es- oferta y la demanda va escaseando paulatinamente. Exactamente. Y ellos, vuelvo te reitero, quieren considerar y quieren tomar en cuenta otros aspectos como lo que ya he mencionado. Ok, perfecto entonces. Disraeli, Sí. ¿qué otro tema, a tu entender, es
puntual que conozcamos de Andorra? ¿Van a grabar las residencias fiscales o van a cambiar el monto para adquirir la residencia fiscal? Tú sabes que la residencia fiscal no es igual a una residencia... Explícale a la persona cuál es la diferencia. Bueno, una residencia fiscal es una residencia de una institución o una entidad que tiene su sede para tributar en términos impositivos. No es tanto la sede central, pero es una sede importante. En este caso el monto aumenta. Anteriormente era 400,000 euros la residencia fiscal o el visado que se daba para que una empresa se instalara. Ahora van a subirlo a 600,000 euros, exactamente. Ok, que es muy codiciada también. Exacto, la residencia fiscal andorrana. Andorra muy codiciada. Y también uno de esos países que creo que muchas empresas deciden ¿Por qué? instalarse ya. Seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Seguridad financiera. Ujú. Las facilidades de comercio con la eurozona. Ujú. Todos esos son factores que inciden como tal. Sí. Entiendo. Andorra en sí, los dominicanos mayormente allá que visitan España van a Andorra, mayormente hacen turismo. Creo que sería un país muy bonito, de verdad. Yo he Sí. visto imágenes y fotos. De hecho, a mí unas amistades me trajeron unos vinos que producen por allá y de verdad que yo entiendo que toda aquella persona que se pueda dar la oportunidad de conocer el país como tal, pudiese hacerlo. Sí, debería darse esa oportunidad de conocer las maravillas de Ya que Andorra. usted está en España o Ujú. Francia, crucese a Andorra, que Exacto. tiene mucho que... Y no se preocupe por el idioma, me dirá usted. Yo no hablo catalán, pero la mayoría de la población habla español. Habla español. Aparte de que hay muchos españoles viviendo, muchos andorranos hablan español. ¿Te acuerdas, Alberto, en un congreso que tuvimos de la Relial, que conocimos al que fue Sí. presidente de la Internacional Socialista? Sí, sí, sí. Liberal, perdón. Liberal. Juli Minoves, Sí. que era ministro de Exteriores también, llegó a ser, y creo que embajador en varios países, que hablaba perfectamente español. Si él no Sí. decía que era de Andorra, cualquiera pensaría, no, este señor es un español. Me acuerdo, posible de me Barcelona. acuerdo perfectamente. Y Ujú. como tal, es un país que ofrece un turismo diferente para la zona en la que se encuentra. Disraeli, ¿tú tienes algún otro aspecto más que tocar sobre Andorra? Bueno, tocaría también el importe en la inversión, que se ha disparado casi un 77% Eso es en la mucho. inversión extranjera en general. Eso es mucho. La mayoría de las 1.953 solicitudes fueron aprobadas 1.094, que es bastante, y solamente 8 fueron rechazadas. Esos son datos más recientes del 2021 que, Sí. es que se colecta sobre la inversión extranjera en general. No falta más de dónde proviene la inversión. Sorpresa, sorpresa, de España y Francia por cercanía y vínculos. Y también interesante de la propia Andorra, pero esto es inversiones de empresas andorranas, como dije creo que al inicio de esta grabación del podcast, que son personas que tributan o tienen actividad fuera de Andorra, que solamente tienen su residencia fiscal y se cuenta como inversión extranjera. Yo entiendo de que Andorra es un país de que al momento que encuentre ese punto de equilibrio en cuanto a la inversión que está recibiendo por extranjeros, Ujú. Principalmente por el atractivo de las viviendas, será un país imparable. Sí, súmale que el 95% del terreno de Andorra es público, es propiedad estatal, y un 16% es privado. Y de ese 16%, muy poco es inhabitable, la mayoría es montañoso por encontrarse en medio de los Pirineos. Y no dudes tú que ya hayan muchas desarrolladoras Ujú. y constructoras que anden buscando cómo hacer un desarrollo sostenible que no impacte tanto al medio ambiente. De hecho, hay algunos proyectos sostenibles para mantener ese equilibrio. Uno es Scandinavian Home, que es una empresa desarrolladora. Scandinavian Homes. Sí, Ok, ellos están desarrollando desarrollando proyectos. ese tipo de viviendas sostenibles con cedros. Sí, ese sé tipo que de- las regulaciones van a ser un Ujú. poco estrictas. Y para también Andorra. algo interesante, no visto en ese país, construcción de infraestructuras de alto nivel, entiéndase rascacielos, como un rascacielos de 20 pisos que en el segundo municipio de Andorra, que es Esplanada de Gordonais, se pronuncia así, se escribe Escalades, pero se pronuncia Escaladas.
se está construyendo una torre de 20 pisos para tratar de albergar. Esa podría ser una solución en el corto plazo, aumentar el tipo de terreno para albergar más personas. Hacia arriba. Aunque Andorra no pinta ser como un tipo de país Exacto, de altas construcciones. que crezca hacia arriba, como se ha configurado, al menos que desarrollen zonas específicas. Pero es lo que te digo, la ventaja que tiene es que ahora ellos tienen tiempo de definir qué es lo que quieren hacer y lo que no. Bueno, yo entiendo de que datos han habido sobre Andorra. Sí, bastante. Es un país, a pesar de todo, súper increíble, muy deseado. Y nada, yo espero que ustedes también, este público de Republic Podcast, haya disfrutado de este tremendo episodio. De Israeli, gracias mi hermano. Gracias, Israel. por Gracias, venir. hermano. Y siga usted en sintonía con Republic Podcast a través de todos nuestros canales.